Yo me incorporé a la FAO en abril del 2017 y la situación que tenía América Latina y el Caribe en ese momento es que a partir del 2015 habían empezado a subir otra vez los números del hambre. La región había hecho un enorme esfuerzo y le había ido muy bien en los años previos al 2015, pero de ahí en adelante las cosas empezaron a ir mal. No íbamos a cumplir el ODS desde luego. ¿Por qué se revirtió la tendencia positiva que teníamos hasta el 2015? En primer lugar, pues las economías se desaceleraron significativamente. Pero tal vez lo más sustantivo es que muchos países de la región, su respuesta a esta desaceleración económica no puso en el centro el mantener la lucha contra la pobreza y contra el hambre. No todos los países lo hicieron así. Mi país, por ejemplo, implementó una política muy agresiva de por el bien de todos, primero los pobres, que le permitió a México reducir en 10 millones de personas quienes viven en condición de pobreza, a pesar de la pandemia y durante la pandemia. Pero este tipo de respuestas fue la excepción. En paralelo, estábamos viendo desde antes, ¿no es cierto?, un fuerte crecimiento en otras expresiones de la malnutrición, particularmente el sobrepeso y la obesidad en adultos y lo más preocupante también en niños y en adolescentes. Es decir, íbamos en franca reversa en el ODS. Y por otra parte, teníamos otros dos grandes fenómenos de los cuales ocuparnos. Todo lo relativo a cambio climático, que francamente en ese momento la FAO en nuestra región estaba haciendo no demasiado. Y por otro lado, un tema donde la migración internacional se estaba convirtiendo en un problema político de gran magnitud. La respuesta se basó en dos carriles principales, si se quiere, o dos ejes. En primer lugar, el diálogo de política pública, porque hay que entender que en América Latina las causas del hambre, las causas de la pobreza en el campo y en las ciudades no son un problema tecnológico. Las causas no es que alguna tuerca no esté bien apretada. La causa fundamental es la desigualdad o las desigualdades. Y mientras las desigualdades no se atiendan, pues no vamos a resolver los problemas de la pobreza ni del hambre en nuestra región. Vuelvo a dar el ejemplo de México, ¿no es cierto?, donde las políticas a partir del año 2018 se centraron en los pobres, les dieron una enorme prioridad y se logró no solo reducir la pobreza a 10 millones de personas, sino además cerrar la brecha de desigualdad de manera muy significativa. Con eso cae la pobreza, con eso cae el hambre. Además del diálogo político que es medular, creo que empezamos a trabajar una idea que le llamábamos programas con grandes resultados. La FAO tenía muchos pequeños proyectos muy dispersos, cada uno de ellos muy interesantes, muy bien hechos, pero de impacto muy local. Y empezamos a tratar de hacer un uso mucho más estratégico de los recursos, particularmente del programa de cooperación técnica, el famoso TCP, que lo destinamos, ¿no es cierto?, como una especie de capital semilla, justamente para estos procesos de diálogo político, por ejemplo, en los momentos de los ciclos políticos claves de cada país, llevar el diálogo político, animar el diálogo de políticas públicas. No meternos en lo electoral o en lo político partidario, pero sí en las políticas públicas. Y en segundo lugar, usar esto para ayudarnos a formular grandes programas, particularmente los vinculados al cambio climático. Y se logró movilizar una cartera muy importante de centenares de millones de dólares de grandes programas que ahora sí ofrecían grandes resultados. Y luego, a fines del 2019, pero sobre todo los primeros meses del 2020, ¡boom!, la pandemia de COVID. Un shock brutal que, pues sí, en un primer momento, ¿no es cierto?, causó una enorme incertidumbre.
Teníamos más de 400 proyectos en el campo. ¿Qué va a pasar con esto? Ya no podemos viajar, ya no podemos salir, ya no podemos tener reuniones. Una gran signo de interrogación. Y debo decir que primero la reacción, la adaptación interna de la FAO, de pasar una modalidad virtual de trabajo, funcionó. Y que eso nos permitió a partir de ello mantener vivos los programas. Claro, hubieron disrupciones, hubieron problemas, pero la actividad de la FAO en el campo se mantuvo. Y eso fue crucial para ayudar a que el impacto de la pandemia fuera menos grave. Primero, que no se interrumpiera el abasto de alimentos. Eso suena muy fácil, pero en ese momento, por Dios que era difícil de pensar. Y se logró en prácticamente todos los países de América Latina, no hubieron estas disrupciones. Y en segundo lugar, ¿cómo le hacemos para que esos millones de personas que perdieron su empleo y que estaban volviendo, muchos de ellos a las áreas rurales a refugiarse, tuvieran oportunidades? ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, el mundo ha cambiado radicalmente en muy pocos meses. La presidenta de México hace un par de días ha dicho: vivimos en un nuevo orden mundial. Y la gran pregunta que todos nos estamos haciendo, quienes tenemos responsabilidades de gobierno, es decir, ¿en qué va a consistir ese nuevo orden mundial? ¿Qué forma va a tener? ¿Cómo mi país se inserta en dicho orden mundial? Y en tercer lugar, a quienes particularmente estamos en el tema agroalimentario y rural, ¿qué cambios profundos tenemos que hacer en las políticas públicas? Porque si es un nuevo orden mundial, pues las respuestas, las políticas, las prioridades, las estrategias no pueden seguir siendo las del pasado. ¿Qué hay que hacer? En mi opinión, lo más urgente, lo más importante, es un diálogo de vuelta de política pública muy profundo, muy significativo en cada país, a nivel subregional, la región andina, el Cono Sur, el Caribe, Centroamérica, y luego a nivel regional. Porque yo creo que nadie tiene la respuesta a las preguntas que acabo de hacer. Y es urgente que tengamos dichas respuestas. ¿En qué consiste este nuevo orden mundial? Y cómo América Latina y el Caribe, cada uno de los países de nuestra región, se va a parar en esta nueva realidad.